Yoruba soy, lloro en Yoruba Lukumi. Songo, roco, songo, 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 roco, songo de mamey. Muy buenas tardes. Eran los versos de nuestro poeta nacional Nicolás Guillén, porque hoy desde el Streaming Cuba conmemoramos el Día Mundial de la Poesía. A propósito de esta efeméride, estaremos dialogando en vivo con el poeta Waldo Leiva en torno a la repercusión que ha tenido la poesía como género dentro del arte, la cultura y la sociedad cubana. También estaremos haciendo contacto informativo gracias a nuestras plataformas virtuales con el proyecto comunitario El Patio de Pelegrí, ubicado en la provincia de Pinar del Río, porque justamente es la poesía una de las expresiones que practican niños, jóvenes y adultos que se acercan hasta este espacio. Por supuesto, estaremos hablando de la 14 Bienal de La Habana, del Festival Internacional San Remo Music Awards 2022, entre otros materiales promocionales que nos indican por dónde anda el arte y la cultura en Cuba. Acompáñenos. La chiquita que yo tengo, tan negra como es, no la cambio por ninguna otra mujer. Significa precisamente más cultura y más arte. Y este sábado fue entregado el premio anual, premio de periodismo cultural, precisamente a Jorge Rivas, crítico de arte, periodista, quien es responsable de la sección cultural del periódico Trabajadores. El Premio Nacional de Periodismo fue entregado por la obra de toda la vida a este destacado periodista y crítico de arte. El galardón se dio a conocer en un evento donde asistieron, entre otras personalidades, el viceministro de Cultura Fernando León Jacomino, y en el que trascendió que Rivas fue seleccionado entre 45 profesionales nominados por más de 60 instituciones del sector. Felicidades a Jorge Rivas. Y celebramos hoy, 21 de marzo, el Día Internacional de la Lucha contra el Racismo. Desde el Twitter de nuestro ministro de Cultura, Alpidio Alonso, 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La erradicación del racismo y la discriminación por el color de la piel implica poner en pie y practicar los principios de la equidad sin menoscabo de la diversidad. Desde este estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba, le invitamos a las páginas del periódico Cubarte para que conozca todo lo que se genera en nuestro país como parte de la jornada contra el racismo, y también le ofrecemos el criterio de aquellos protagonistas que desde el arte y la cultura cubana pues luchan contra este mal. La Revolución Cubana barrió con la discriminación racial y creó las bases de una igualdad social, económica y política para todos los cubanos. No obstante, algunos vestigios de racismo a veces se pueden notar, pero hay un programa de gobierno de desaparición del racismo y la discriminación racial que se está trabajando profundamente. Entonces, estamos todos empleados, incluso desde el punto de vista de la cultura, en aprovechar todos los elementos posibles para que este lastre desaparezca.
Y desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba celebramos el Día Mundial de la Poesía y lo hacemos invitando a Waldo Leiva, escritor, poeta y además consejero cultural en la Embajada de Cuba en México. Buenas tardes, Waldo. Buenas tardes. Qué placer que nos acompañe en un día como hoy, en el que cubanos y cubanas celebramos el Día Mundial de la Poesía, un género que en Cuba cobra cada vez más auge a partir de los creadores que pues dedican su quehacer a la poesía. Un placer que nos acompañe, coméntenos en qué medida ha sido la poesía un argumento importante para el desarrollo del arte, la sociedad y la cultura cubana. Bueno, primero agradecerte que me hayan invitado un día tan especial como hoy, precisamente a hablar de la poesía y de la poesía en Cuba. Realmente es el Día Mundial de la Poesía, pero para nosotros los cubanos la poesía ha tenido siempre un significado muy especial. Es decir, hay quienes dicen que incluso la identidad y la isla nació con la poesía. Y si nos ponemos a pensar seriamente, ¿quiénes fueron los que convocaron precisamente en primer lugar a la independencia, a la lucha por conquistar la libertad en nuestro país? Fueron precisamente los poetas. Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria, poeta él mismo, hombre de la cultura, José Martí. Pero antes que José Martí, incluso José María Heredia, el gran poeta cubano que se radicó en México y tiene ese vínculo, esa unión entre nuestros dos países. Martí decía que Heredia fue el que nos convocó a la lucha por la libertad. Es decir, que la poesía ha estado siempre en la raíz de la identidad cultural cubana, ha estado siempre en la raíz de la lucha por la libertad, por la independencia, de la lucha por la verdad en nuestro país. Así que lo que está pasando hoy, lo que supongo yo que seguirá pasando, tiene que ver como una consecuencia de esa tradición, que es una tradición que después han conservado y defendieron Nicolás Guillén, Lezama Lima, es decir, todos los grandes poetas del 19, del 20, incluso los poetas de la guerra, de los que habló Martí, anónimos poetas que iban haciendo su poesía mientras combatían por la independencia. Creo que eso es. Y hoy en Cuba hay una pléyade enorme de poetas de distintas generaciones trabajando precisamente la poesía y haciendo lo que decía Martí, que la poesía es indispensable, o pensando, como decía Martí, que la poesía es indispensable a los pueblos, y no solo la poesía que te convoca a la lucha, sino aquella incluso que puede cantar a la tristeza, que puede cantar al dolor, porque en última instancia lo importante de la poesía es que sea poesía. Conversábamos, usted me decía que precisamente la poesía está presente en Cuba desde los inicios de nuestra nación. ¿En qué medida los poetas contemporáneos cubanos han sido capaces de sostener y dar continuidad a este legado de los grandes poetas? En Cuba existe ahora mismo un movimiento poético muy fuerte que cada vez se hace más extensivo también desde nuestras raíces y desde nuestra nación a diversas partes del mundo. Usted también tiene la posibilidad de ser el agregado cultural de la Embajada de Cuba en México. ¿Y cuál es la visión entonces de Waldo Leiva en este sentido? No, la poesía nuestra goza de perfecta salud. Yo creo que los poetas contemporáneos, en la literatura cubana ha habido siempre una suerte de polémica, ¿no? ¿Cuál ha sido la manifestación, el género de mayor fuerza, de mayor vigor en la tradición literaria cubana? En algún momento los poetas defendíamos que era la poesía y que se mantenía con ese alto nivel de creatividad y de búsqueda de lo cubano en la poesía, como decía Cintio Guitier. Pero en realidad no, creo que la literatura nuestra, la narrativa, la novela, el ensayo, la dramaturgia en general,
goza de muy buena salud. Y claro que sí, que los poetas contemporáneos, los más jóvenes, hoy hay muchachos que pueden estar escribiendo con 14, 15, 16, 17 años, que te sorprende la calidad de su obra, de su poesía, pues sigue siendo una sólida continuidad de esa gran poesía escrita desde que la nación necesitó una voz para ser nombrada, desde que el Gucalambé le dio nombre a la naturaleza, le dio nombre a la realidad cubana. Desde entonces y de mucho antes todavía, esa tradición se mantiene. Y es una tradición además muy hermosa porque en otras tradiciones poéticas ha habido siempre una especie de conflicto entre lo popular y la poesía, digamos, convencionalmente voy a decir culta. No hay poesía culta y popular, en realidad la poesía es poesía o no. Pero en el caso de Cuba, ese conflicto prácticamente nunca ha existido. Es decir, tú puedes encontrarte poetas como Jesús Horta Ruiz, por ejemplo, que era uno de los máximos representantes de la poesía popular, de la décima en particular, y al mismo tiempo uno de los grandes poetas de la lengua, ¿no? O Nicolás Guillén, que lo hacía igual, o Lezama Lima, que tiene posiblemente más décima que muchos otros poetas escritos. Es decir, no había un conflicto. ¿Por qué? Porque se entendió siempre que la poesía, en última instancia, lo único que la salva es ser eso, ser poesía. Por lo tanto, creo que esa tradición se mantiene. Y como tú me preguntabas si seguimos siendo de alguna manera continuidad o consecuencia de esos grandes poetas, te digo que sí. Y más, te digo más. Creo que hay una poesía dentro de nuestra época, con los conflictos de nuestra época, con la realidad terrible que nos está rodeando, y la realidad, por terrible, hermosa, pues tiene una expresión, una alta expresión de poesía. Bueno, pues yo le propongo hacer a usted una pausa en nuestra conversación. ¿Le parece? De acuerdo, muy bien. Y más adelante seguiremos conversando con Waldo Leiva, poeta, a propósito del Día Mundial de la Poesía que celebramos hoy desde este Streaming Cuba. Y como cada tarde desde este Streaming Cuba les invitamos a seguir disfrutando de la 14 Bienal de La Habana, en esta oportunidad asistiendo al proyecto Detrás del Muro. Desde la página de Facebook del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, este homenaje que se hizo llamar Detrás del Muro está el amor, y es precisamente, digamos, un tributo a Juanito Delgado con este proyecto Detrás del Muro. Si usted se acerca hasta las páginas del Consejo Nacional de Artes Plásticas, pues puede disfrutar aquellas piezas que formaron parte de esta exposición, de este homenaje, y que usted todavía pues se puede disfrutar. Continúe con nosotros con otras informaciones. Sanremo Music Awards es una inspiración de Nicola Convertino para internacionalizar el reconocido Festival de la Canción Italiana. El evento llega por primera vez a Latinoamérica en su edición de estreno en Cuba del 5 al 10 de abril próximo en La Habana. Concursos de interpretación, grandes conciertos, certámenes culinarios, de moda y una feria de profesionales de negocios constituyen los platos fuertes de la celebración. De la tierra antillana, su música, color, sabor, carisma, todo en una sola fiesta. Sanremo Music Awards, del 5 al 10 de abril en La Habana, Cuba. Y seguimos en este Streaming Cuba cada tarde posicionando el Festival Internacional Sanremo Music Awards, un intercambio entre las hermanas naciones de Cuba e Italia desde el arte y la cultura. Les invitamos a la página de Facebook de Sanremo Music Awards para que usted conozca los finalistas y todo cuanto se gesta dentro de este evento artístico y cultural. A propósito del Sanremo Music Awards, le ofrecemos
escuchemos la voz de sus participantes. Hola, soy Rosalía Gómez Hasti, finalista del Sanremo Music Awards. Les estoy invitando a que estén con nosotros del 5 al 10 de abril participando de esta gran fiesta que es el Sanremo Music Awards. Para ustedes, por favor, no se lo pierdan, no falten. Y seguimos en nuestro Streaming Cuba conversando con Waldo Leiva, escritor, poeta por excelencia y además consejero cultural de la Embajada de Cuba en México, a propósito del día que celebramos hoy, que es el Día Mundial de la Poesía. Waldo, estábamos conversando precisamente de cómo la poesía ha influido de manera notable dentro del arte, la cultura, pero también dentro de la sociedad cubana. Una de las misiones fundamentales para hacer extensiva la poesía, pues las tienen aquellas publicaciones, centros e instituciones que se encargan de comunicar la esencia de la poesía. Me viene a la mente, por ejemplo, la Casa de la Poesía, nuestras revistas emblemáticas que tienen espacios dedicados a las poesías, la Gaceta de Cuba, la revista Unión, en fin, un sinnúmero de espacios artísticos y culturales que nos ayudan a conocer la poesía. Coméntenos sobre esto. A ver, fíjate, ahí yo creo que es muy importante escribir poesía, pero es también muy importante que esta poesía se conozca, que se publique, que se promueva. Decía un gran poeta ruso que no valía solo escribir un buen poema, sino que ese poema tenía que promoverse, que ese poema tenía que llegar a la gente. Yo creo que nosotros en eso hemos trabajado siempre. Tú hablabas de la Casa de la Poesía, pero por ejemplo Cuba Poesía y el Festival de Poesía de La Habana, que ya lleva muchos años haciéndose, ha sido un espacio, o han sido espacios para la promoción de la poesía cubana, pero no solo para la promoción de la poesía cubana, sino para establecer un diálogo esencial entre los poetas cubanos y el resto de los poetas del mundo. Es decir, el festival ha convocado durante años a poetas de prácticamente todas las latitudes, y han estado aquí, he visto y he estado en ellos, y he disfrutado de lecturas de poesía en distintas lenguas. Es decir, hermanando a través de la poesía a los poetas, a las naciones, a las distintas lenguas. Creo que, por ejemplo, Cuba Poesía está haciendo en este momento una labor fundamental. Ha logrado un vínculo, por ejemplo, con Poesía del Mundo, y hay eventos ya de manera virtual. La pandemia ayudó mucho en ese sentido, de manera virtual, donde el diálogo poético es prácticamente un diálogo universal. Y hay poetas que tal vez hace 2 años, 3 años atrás se conocían menos o se conocían solo en su ámbito, y sin embargo hoy son voces que son reconocidas en el mundo. Yo mismo participé desde México entre el año 20 y el año 21 en más de 10 o 12 festivales internacionales de poesía, donde dialogué con poetas que yo ni siquiera pude haber conocido. De hecho, gracias a este asunto, creo que he logrado escribir uno de los poemas que más me satisface, porque me convocaron a hacer un homenaje a Dylan Thomas, uno de los grandes poetas ingleses que murió, bueno, por supuesto, a mediados del siglo pasado, pero poeta del que yo conocía mucho, del que admiraba mucho su poesía, pero del que posiblemente nunca había pensado escribir, y sin embargo no solo escribí, sino que se conoció casi que universalmente ese poema, que dialogó con poetas del resto del mundo. Creo que es importante el proceso de promover la poesía. Y tú hablabas de la Gaceta, hablabas de la revista Unión, Casa de las Américas, pero ABNIO, por ejemplo, es una revista maravillosa, una revista que está dedicada precisamente a la poesía, y que debía incluso divulgarse más, conocerse más esta revista. Creo que de eso podríamos estar hablando mucho tiempo, porque en realidad la promoción de la poesía es el complemento del trabajo del poeta. Yo siempre digo
que el poeta escribe el poema, pero se completa cuando el lector lo asume. O como dijo Machado en el momento, o lo dijo, no sé si fue Machado o alguno de los grandes poetas, que dijo que el poeta no es más que la voz del pueblo, que no es más que la voz de los otros. Es decir, eso es maravilloso, a todos nos ha pasado, ¿no? Que de pronto viene alguien y te dice, oye, tú discúlpame, pero yo enamoré a mi mujer con los poemas tuyos. Entonces, bueno, qué hermoso, porque tú sentiste que en esos versos estaba expresada tu propia necesidad, tu propio sentimiento, tu propia expectativa, y por lo tanto lo usaste. Para eso es la poesía, para que forme parte de la gente y esté participando de las experiencias, de las necesidades, de las preguntas, de las respuestas que busca cada uno. Uno de los espacios también fundamentales para posicionar y hacer visible la poesía cubana y también internacional lo va a ser la Feria Internacional del Libro, próxima a las puertas en el mes de abril, donde México tiene una participación especial, es el país invitado de honor. Claro. Le propongo más adelante conversar sobre este tema. De acuerdo, de acuerdo. Usted siga con nosotros en esta revista informativa. Del 23 al 26 de marzo, en el poblado de Tacajó, en el municipio holguinero de Báguanos, 7ª edición del Festival Nacional Teatro en Tierra Buena. La Brigada de Instructores de Arte José Martí convoca a participar en las siguientes modalidades. Del 23 al 26 de marzo, 7ª edición del Festival Nacional Teatro en Tierra Buena. Y gracias a nuestras plataformas virtuales, hoy que dedicamos nuestro programa al Día Mundial de la Poesía, visitamos el proyecto El Patio de Pelegrí en la provincia de Pinar del Río, donde la poesía, entre otras expresiones artísticas, pues tiene un espacio fundamental. Este proyecto comienza en el 2001. Es un proyecto para paliar la necesidad cultural que tenía la comunidad. Yo, como instructor de artes plásticas, decidí hacer algo por la misma, formando los primeros grupos de artes plásticas de escuela primaria y politécnica. Es un proyecto que tiene 3 líneas fundamentales. Una línea productiva para buscar sostenibilidad cultural y medioambiental. En la línea productiva tenemos la quinta corona por la agricultura urbana. Y la línea medioambiental tratamos de recoger todas las afectaciones medioambientales que tiene este Consejo Popular, y en la parte cultural son los talleres que representan una serie de actividades que son dignas de reconocer. Posee como objetivo contribuir a promover las tradiciones del Consejo Popular Puerta de Golpe, al rescate de la identidad, a la participación social y a la creatividad dentro del trabajo comunitario. El proyecto trabaja la plástica, el teatro, la danza y la música de estos alumnos de la primaria, secundaria y pre, con un instructor de la Brigada José Martí al frente. Trabajamos con la Universidad del Adulto Mayor, que es uno de los grupos más importantes que tenemos en el proyecto. Contamos con 24 alumnos y alumnas y radica con una profesora de la Universidad de Pinar del Río. También contamos con la Noche del Danzón para el adulto mayor todos los miércoles, donde revitalizamos la tradición del baile popular cubano, que es el danzón. Y rescatamos también a la vez todo lo popular y lo tradicional que tiene este consejo. 21 años está cumpliendo este proyecto promoviendo valores artísticos y culturales, y para festejarlo conciben un amplio plan de actividades. Vamos a tener el concurso de comida y repostería popular y tradicional. Vamos a tener un encuentro de todos los artesanos del Consejo Popular y de la provincia de Pinar del Río. Muchísimas gracias a Anelis Santos desde Pinar del Río por estas informaciones. Continúa con nosotros en este Streaming Cuba. 30ª edición de la Feria Internacional del Libro, La Habana, Cuba 2022. Del 20 al 30 de abril, en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y en el Centro Histórico de la ciudad.
en homenaje a los autores Luis Álvarez Álvarez y Alberto Prieto Rosos, dedicada a los natalicios de grandes escritores cubanos y a celebrar más de un siglo de la publicación de valiosos títulos de nuestra literatura. País invitado de honor, México. 30ª Feria Internacional del Libro, La Habana, Cuba 2022. Leer es crecer. Y continuamos en nuestro streaming Cuba, rindiendo homenaje a la poesía en el Día Mundial de este género que celebramos hoy también desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Seguimos dialogando con Waldo Leiva, escritor, poeta por excelencia y además consejero cultural en la Embajada de Cuba en México. Waldo, hablamos de poesía, de sus hacedores, de la repercusión de la poesía dentro de la cultura, el arte, la sociedad cubana, de aquellos espacios fundamentales para promover la poesía. Y nos quedábamos en que ahora viene la Feria Internacional del Libro. Tenemos el honor de tener a México como país invitado. Usted es el consejero en esta hermana nación. ¿En qué medida confluyen todos estos temas en el poeta que es usted, en el consejero que es usted, en el intelectual que es, para un poco posicionarlo también desde su misión? Bueno, esto ha sido una propuesta maravillosa, ¿no? De que sea México el país invitado a la Feria del Libro. Y pensando en la poesía, México tiene posiblemente una de las tradiciones poéticas más sólidas de América Latina. Yo digo que México, Chile, Argentina, bueno, Cuba por supuesto, Colombia, son países que tienen una tradición poética muy fuerte, pero México en particular ha dado al mundo poetas fundamentales, poetas enormes. Incluso hoy mismo hay un grupo de jóvenes poetas, que varios de ellos posiblemente estén con nosotros en la Feria del Libro, que son referencias para la poesía de la lengua y para la poesía latinoamericana. Creo que es una tremenda suerte para Cuba, para nosotros, para el lector cubano, poder encontrarse en esta feria con algunas de las obras de estos grandes poetas, algunos ya muy conocidos en Cuba, ¿no? Que participaron con nosotros, algunos incluso que parte de su poesía la escribieron a partir del conocimiento y del vínculo y de la relación con nuestro país. Yo te decía ahorita, por ejemplo, que Heredia es el poeta cubano, uno de los poetas principales, yo diría que el primer poeta nacional cubano. Bueno, Heredia hizo prácticamente su vida final, su obra, vivió mucho más tiempo en México, y Heredia es el iniciador del romanticismo en lengua española, con 16 años. Y lo hace ¿dónde? En México, cantando aquí a la naturaleza mexicana. Nicolás Guillén, recuerdo, si no me equivoco, a lo mejor después me rectifica, pero creo que una de sus primeros viajes al exterior en los años 30 fue precisamente a México. Y hay una anécdota maravillosa, él está haciendo una lectura está convocado por Marinello y los poetas mexicanos de la época, no solo poetas, sino pintores, músicos, un movimiento importante cultural que había en esta época, como lo hay ahora también, ¿no? Y Nicolás está en Bellas Artes, creo que le tocaba hacer una especie de discurso, y cuando terminó alguien le pidió que dijera poema. Y Nicolás, que por cierto ahora vamos a hacer, este año se va a hacer un acto importante por Nicolás también, Nicolás traía un par de poemas y leyó un par de poemas, ¿no? Le pidieron más y él dijo, no, es que es lo único que traía. Y del público alguien sacó un libro y le dijo, no, aquí hay un libro suyo, por favor. O sea, es un vínculo muy hermoso que hay entre nuestros dos países, no solo por la poesía que se escribe en versos, sino también por la poesía que se canta en la música, por los trovadores, por los boleristas, por los novelistas, en general, por todo lo que tiene que ver con la cultura, con el arte y la literatura, pero también con la otra cultura también, con la cultura del tabaco, de la caña, del vínculo. O sea, las raíces Cuba-México son realmente muy sólidas y se justifica perfectamente y se agradece además
que podamos tener en la Feria del Libro la presencia de esta poderosa cultura latinoamericana. ¿Qué le diría usted a los amigos televidentes que ahora mismo están disfrutando de esta conversación y que se suman al homenaje que hacemos a la poesía en esta efeméride, en torno a disfrutar y a apreciar la poesía, a prestarle atención a la poesía? Bueno, mira, yo siempre le digo, hay mucha gente que me dice que la poesía ya no tiene público. Hay gente que dice eso. Y es verdad que en un momento determinado, con el desarrollo de otras manifestaciones, incluso en esta época el desarrollo de las redes sociales, etcétera, pareciera que la poesía pues va teniendo cada vez menos público, pero yo creo que es todo lo contrario, va teniendo cada vez más público. Y cuando uno va donde hay un núcleo de personas, algunos de los cuales de pronto te confiesa que nunca había leído un poema, y tú haces una lectura de poesía, al final acaban pidiéndote los libros. Yo lo que les recomendaría es que vayan a la poesía, que la busquen, que en la poesía están, si no todas las respuestas, sí por lo menos todas las preguntas. En la poesía está lo mejor de la sensibilidad humana, en la poesía están las preocupaciones más urgentes del ser humano. Y vincularse con ella, encontrar allí respuestas para nuestras propias preguntas, para nuestras propias necesidades, es esencial para el ser humano. Casi nadie, cuando es joven, cuando es niño o cuando es un adolescente, ha dejado de buscar un verso para decir algo, para enamorar, para contar, y algunos hasta se han atrevido en un cuaderno a escribirlo o a copiarlo de otro poeta, de un poeta. Así que no se puede perder eso. Esta es una época donde cada día se está trabajando intencionalmente para eliminar la capacidad sensible del ser humano, para evitar que el ser humano piense, para evitar que el ser humano reaccione. Estamos en el tiempo en que se estimulan las pasiones, en que se estimulan otros elementos, la necesidad de consumir, por ejemplo, pero no la necesidad de pensar, de sentir, de reflexionar. Por lo tanto, ir a la poesía es una manera de defenderte de ti mismo, defenderte y poner un valladar a eso que nos quiere destruir. Decía un poeta español hace poco que la buena poesía antes y ahora te arrastra la vida hacia la verdad, y que podemos correr el riesgo de que la mala poesía nos arrastre a la vida hacia la mentira. Por lo tanto, la mejor manera de resolver eso, de llegar a la verdad, que la verdad siempre tiene distintas maneras de verla, pero yo estoy hablando de la verdad esencial humana. Esa solamente se cultiva, se enriquece a través de la poesía. Y cuando digo poesía no estoy pensando en el verso nada más, estoy pensando en la canción, estoy pensando en las artes plásticas, estoy pensando en el teatro, estoy pensando en la cultura, en lo mejor de la cultura creada por el hombre. Bueno, pues muchísimas gracias a Waldo Leiva por acercarse a nuestro estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Ha sido un verdadero privilegio tenerlo acá y explorar un poco en su pensamiento y en todo lo que aporta desde su misión como poeta, también como intelectual cubano, a este mundo maravilloso y por descubrir aún qué es la poesía. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Continúe usted en este Streaming Cuba. Et en parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle qui m'a dit mon ami, c'est la vie, mais oublie-la. Merci Charlie.
Y como cada tarde le invitamos a que justo cuando termine esta transmisión en vivo desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba, usted puede disfrutar a través de nuestras plataformas virtuales del concierto online Estamos Contigo, en esta oportunidad con Oderquis Rebé. Y hoy que conmemoramos el Día Mundial de la Poesía, nos despedimos con un videoclip a cargo de Tanmi López y su musicalización de los poemas de Rubén Martínez Villena. Los innúmeros probables cazadores que tuvieron las bellezas de tu ser y me asaltan una a una las palabras miserables que engañaron tus oídos con promesa de placer y me asaltan una a una las palabras miserables que engañaron tus oídos con promesas de placer. Celos del pasado que son celos incurables, desconfianza de la historia que viviste en el ayer, de los ojos que se vieron en tus ojos adorables, de los sueños que forjaron tus instintos de mujer. Es inútil, nadie puede borrar ya lo que ha pasado y tu beso me recuerda mis celos en el mismo porvenir, porque en vez de consolarme cada vez estoy más triste.